Adoramos tu nombre, Señor, en esta tarde. Y te damos millones de gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Gracias por este culto de evangelización, Señor. Y gracias por el coro de Belén en este lugar, Señor, que tú los has usado poderosamente en nuestro beneficio. Pero como no, Señor, rogarte por tu siervo, el pastor de la Iglesia de la Paz, Padre querido, que tú lo bendigas de una manera poderosa, Señor, y que le uses en la palabra en esta tarde. Tú sabes cuánta necesidad hay en los corazones de los hombres, Señor. Te ruego, Padre querido, que llegues con tu palabra a cada corazón, Señor. Redarguye, Señor, de pecado. Convence de pecado, Padre querido. Te lo dejo en tus manos para que tú le uses en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Tomen asiento, por favor. Bueno, pues en esta tarde, ¿se escucha bien esto? Un pelín más fino. Quisiera que me presentara en sus 5 sentidos. Olvídense del móvil, por favor. Y quiero que presten suma atención a este consejo de la palabra del Señor. Quisiera responder a esta pregunta en 2 o 3 apartados. ¿Por qué la Biblia nos exige arrepentimiento? ¿Por qué? Bien, el texto que acabamos de leer, los teólogos lo llaman el pecado heredado, por cuanto por un hombre entró el pecado, por el primer Adán, así el pecado pasó a todos los hombres y la muerte pasó a todos los hombres. Por lo tanto, la palabra nos enseña que el hombre es culpable. Durante mucho tiempo hemos cometido el error de presentar el Evangelio, Iván. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y hemos presentado primeramente el remedio. Y hemos evangelizado y hemos dicho, porque Dios te ama, porque Jesús ha muerto por ti. Y no nos hemos dado cuenta que antes de presentar el remedio hay que hablar de la enfermedad. Cuando usted va al médico, hermano Agustín, primeramente el médico no le da la receta. Antes de recetarle le tiene que diagnosticar cuál es su mal, cuál es la causa de su mal. Y después que ha detectado que ha habido un diagnóstico, le presenta la receta y usted va a la farmacia. El Evangelio hay que presentarlo en este debido orden. Primero hay que ver qué diagnóstico hace la Biblia del ser humano. El diagnóstico que hace la Biblia del ser humano es el pecado heredado. Adán, que figura como cabeza representante, cabeza federal, él fue un mal representante porque en Adán todos hemos caído. Y dice la Biblia que hubo una sentencia para él: ciertamente el día que comieses del árbol, Adán, morirás. Y en el original dice, y muriendo morirás, que es lo que estamos experimentando desde siglos. Cuando un niño viene al mundo, en el momento que él da su primer respiro, esa vida empieza a morir, como cuando uno enciende una vela. Tú enciendes una vela, es verdad que está encendida, pero su existencia va menguando minuto a minuto. En el hombre hay una subida cuando empieza a crecer: infancia, lactancia, infancia, adolescencia, juventud, madurez, y cuando llega ese pico empieza a descender y las células ya no se regeneran y empieza a deteriorarse, empieza a envejecer. En el cumplimiento del libro de Génesis, y muriendo morirás. Ese es el diagnóstico que hace la Biblia. Por eso no podemos pretender o decir, como hay muchas filosofías, Iván, que dicen que el pecado es una enfermedad moral. Hoy en esta sociedad que impera el relativismo moral, ¿sabéis lo que es el relativismo moral? Pues las filosofías que se están levantando humanísticas, que dicen, bueno, todo es muy relativo, cada uno piensa como quiere, cada uno vive como puede, cada uno, si uno se siente hombre, uno se siente mujer, si un niño se siente niña, si una niña se siente niño. El relativismo moral, que cada uno marca sus valores, cada uno tiene una forma de vida. Y claro, esta enseñanza del pecado heredado y la culpabilidad del hombre, al mundo que impera la filosofía del relativismo moral, le suena a chino. Pero aunque al mundo le suene a chino, la palabra es muy radical y no acepta el relativismo moral y nos enseña una realidad. Y ser realista, no ser pesimista,
Nos enseña que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Por eso, hermanos míos, el primer motivo por el que la Biblia te demanda que te arrepientas, discúlpenme si me pongo muy serio después de estas canciones tan bonitas, es porque todo el mundo tenemos que enfrentar la muerte. No sabemos cuándo, cómo ni de qué manera, pero todos tenemos que morir. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, está establecido que todo hombre muera y después de esto el juicio. Eclesiastes capítulo 12 dice: el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Y si alguien no se lo cree, que vaya al cementerio, al Carmen o al cementerio de las contiendas, y que contemple si el polvo no vuelve al polvo. Se cumple la palabra milimétricamente, que el polvo vuelve al polvo. Pero no queda ahí. El espíritu vuelve a Dios que le dio. Porque Dios, cuando creó al hombre, dice: y sopló aliento de vida. El hombre no solo es materia, el hombre también es espíritu. Por eso nos diferenciamos, Juan, de los animales irracionales. Por eso tenemos principios morales, seres pensantes, seres sensitivos, seres evolutivos, con raciocinio, con principios morales. El hombre es un ser inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos una parte espiritual y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una realidad que tienes que enfrentar. Lo que pasa es que nadie queremos pensar en que un día nos vamos a morir. Lo siento, vengo a recordarte lo que ya sabes. Tarde más, tarde menos. Ojalá dures 100 años. Pero lo siento, la realidad es esta. Todos un día tenemos que morir y presentarnos delante de Dios. Y voy a deciros algo. El hombre más robusto, hemos visto como deportistas que se han cuidado su dieta, que son todo fibra, músculos, y a lo mejor estando jugando un partido les ha dado un infarto y han caído fulminados. O jovencitos, yo me acuerdo de una joven en Tordesillas, tenía 20 y tantos años, estaba pedida y murió de muerte súbita. ¿Te acuerdas, José? Una jovencita de 20 años, sana como una pera, y no se sabe por qué, Juan. Se echó y dijeron los médicos: no tenemos explicación, ha sido una muerte súbita. Dios mío de mi vida. Lo que pasa es que el hombre queremos vivir como que nunca nos va a tocar, y queremos vivir indiferentes y ajenos a esa realidad, que un día me tengo que presentar delante del justo juez, delante del Dios Todopoderoso. Está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio, y tendré que rendir cuentas. Cómo he vivido, cómo he andado, cómo he pensado, si he vivido rechazando a Dios, si he vivido negando la existencia de Dios, o he vivido humildemente en arrepentimiento y fe. Porque te voy a decir algo: la ruina no es que te mueras, la ruina es que te mueras sin Cristo, sin arrepentirte y sin creer en Dios. Esa es la ruina. Pero Dios quiere invitarnos, y dice la Escritura que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se complace Dios más en salvar que en condenar. Se complace Dios más en regalarte el cielo que en mandarte al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso la ruina no es que uno se muera. La ruina es que uno se muera en sus pecados, sin arrepentirse, rechazando a Dios. Jehová reprenda la incredulidad, y ojalá seas uno de los que creen a Dios. ¿Cuánto lo creen? Pueden decir amén. Ahora Dios ha decretado que la salvación esté condicionada al arrepentimiento y a la fe. Porque una persona obstinada en maldad, en desobediencia, que el pecado no es una enfermedad. Mira, si el pecado fuese una enfermedad moral, el hombre sería víctima y no culpable. Y delante del trono del juez justo, es que estaba enfermo de pecado, las pasiones, la mentira, es que era una enfermedad. Y si el pecado fuese una enfermedad, estaría justificado delante de Dios. Y Dios diría: ¿qué culpa tenías tú, alma de cántaro, si estabas enfermo? Pero es que el pecado no es una enfermedad. El hombre responsable,
El hombre es culpable porque el pecado es desobediencia, transgresión, maldad, obstinación. Eso es el pecado. La Biblia dice que el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de hacer el mal. Dice Mateo capítulo 15, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las blasfemias, las perversidades, los hurtos, las mentiras. Eso es lo que sale del corazón. Por lo tanto, el pecado no es una enfermedad moral. No creemos en el relativismo moral. El hombre es responsable delante de Dios. Y caiga quien caiga, ocurra lo que ocurra, dice la Biblia que no habrá un alma que no tenga que presentar cuentas delante de Dios. Pero mira, hay una forma de que tú te presentes delante de Dios con la cuenta saldada. Hay una forma de que tú delante de la ley de Dios no estés moroso ni morosa. Tú estás moroso delante de la ley de Dios, porque dice la Biblia que el que transgrede un mandamiento se hace transgresor de todos. Porque los 10 mandamientos es como una cadena de 10 eslabones, que cuando estás colgando de un precipicio, da igual que se rompa un eslabón, que se rompan 2, que se rompa 3, caes suspendido. Así son los 10 mandamientos de Dios. Todos estamos bajo pecado, en culpabilidad, pero hay una forma de que no te presentes delante de Dios cuando te mueras en morosidad. Si hay uno que te justifica, si hay uno que te avala, te hago una pregunta y no me contestes. Cuando te mueras y te presentes delante de Dios, ¿qué le vas a decir a Dios? Es que estaba muy liado, es que el trabajo, es que la economía, no tenía tiempo para ti. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te mueras? Es que la mujer, es que el trabajo, es que la economía, nada te va a poder justificar delante de Dios. Solamente hay una forma de que el día del juicio puedas estar justificado delante de Dios. Si ha habido un justo que haya pagado por ti, si ha habido uno santo que haya pagado por los verdaderos, uno que no tendrás que excusarte, porque Él será tu abogado. ¿Y sabes quién es? Aquel que se da en la cruz del Calvario. Si tú crees y tú te arrepientes, es toda tu morosidad, todas tus deudas, Él las pagará. Porque Él cuando dijo en la cruz del Calvario, consumado es, la deuda está pagada, todo aquel que se refugie bajo el crucificado, la ley no te podrá acusar, el pecado no te podrá manchar, Satanás tampoco te podrá acusar, porque habrá uno que dirá, yo he pagado, este me pertenece, mira mis llagas, mira mi costado, mira mi sangre, yo he pagado para que Él no pague. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos quieren levantar conmigo su mano y quieren repetir conmigo? Yo quiero que Dios me justifique. Más bajito, Josué. ¿Estás entendiendo el mensaje? Por lo tanto, ¿qué dirás cuando te presentes delante de Dios? Es que estaba muy liado, como muchos me dicen. Es que, pastor, no tengo tiempo. Tienes tiempo, pero para Dios no tienes tiempo. Tienes tiempo para tu trabajo, para tu mujer. Tienes tiempo para irte de ocio, pero para Dios no tienes tiempo. Mira, te voy a decir lo que dice la Biblia. La vida del hombre es como la flor de la hierba, que sale por un poco de tiempo y después se marchita. Primera de Pedro capítulo 2. La vida del hombre es como la hierba. Dice Job, porque la vida del hombre es corta de días y hastiado de sinsabores. Para tener un día bueno tienes 4 malos. Dice la Biblia, porque mis días fueron como un correo. Mis días fueron como un pensamiento. El hombre es frágil. Un virus microscópico como era el COVID ha tenido en jaque a toda la humanidad. Un virus microscópico. Mira lo que vales. Un virus microscópico a toda la humanidad. Un virus microscópico. Mira lo que vales. Un virus microscópico, un virus de gripe que me tumba la cama una semana. ¿Eso es lo que valgo? ¿Así de frágil soy? Dice, no os jactéis del día de mañana. ¿Acaso sabéis lo que va a ser mañana? Más bien, ¿por qué no decís, si Dios quiere, mañana iremos, trabajaremos o traficaremos? ¿Acaso no sabéis que la vida del hombre es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece? ¿Qué es la vida del hombre? Si hoy estás y mañana no estás. Nadie tiene la vida comprada. Entonces, ¿por qué juegas con Dios?
Entonces, ¿por qué no enfrentas esa realidad? ¿Por qué quieres vivir en ese escapismo como que nunca te va a tocar a ti, ajeno de Dios, ajeno a la vida espiritual, ajeno al cielo? ¿Por qué quieres vivir engañándote a ti mismo? ¿Pero por qué no te enfrentas a una realidad como un hombre con corazón, con conciencia, con raciocinio? Si es más difícil ser incrédulo que ser creyente. Lo repetí que me ha encantado. Es más difícil. Mirad, un ateo en televisión y un pastor se enfrentaron en un debate, Iván. Y al final, ¿sabes cómo ganó el pastor? Le dijo: vale, supongamos, ateo, que tú tienes razón y que yo no la tengo. Si tú tienes razón, ¿qué has perdido tú? Nada. Porque como no creías en nada, tengas razón, que no la tengas, no has perdido nada. Pero si yo, un creyente, que creo en el cielo y que creo en el infierno, que creo en la salvación y que creo en la condenación, que creo que la verdadera vida empieza después de la muerte, si tengo razón y tú no crees, ¿qué has perdido tú? Y dice el pastor: habrás perdido todo. Si tú como ateo tienes razón y yo no la tengo, no he perdido nada, porque el ateo no cree en nada. Pero si yo como creyente tengo razón, tú habrás perdido todo. Te habrás perdido una vida eterna, te habrás perdido el cielo y te habrás ganado un infierno, porque Dios no da por inocente al culpable, ni tampoco da por culpable al inocente. El nombre de Dios sea glorificado. Dale un aplauso al Señor. Cuando lo creen, dicen amén. Segundo motivo, ¿por qué me tengo que arrepentir? Porque me tengo que morir y presentar delante de Dios. Segundo motivo, porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo, Josué? A mí Dios nunca me ha hablado. Capítulo 1 y verso 1 del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. ¿Cómo que Dios ha hablado? Así de veces, Iván. Primera, dice la Biblia: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, Romanos 1:20, se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Los cielos y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Cuando uno está contemplando un cuadro de Velázquez o un cuadro de un artista que es anónimo, no se sabe de quién es, pero esa obra de arte da testimonio, ese diseño da testimonio que ha habido un artista que lo ha creado. La creación es una obra de arte, Iglesia de la Paz. La perfección de la climatología. ¿Con qué perfección? Todo milimétricamente. El sol en su justa medida para que no nos achicharre, pero tampoco demasiado lejos para que no nos congelemos. La fauna, la vegetación, los océanos, los monstruos marinos, toda la creación. Que no me venga la teoría de Darwin diciendo que esta creación tan perfectísimamente coordinada ha sido producto del choque de las moléculas por casualidad, que la perfección del ser humano, cada órgano, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, todo eso de casualidad. Yo veo detrás de esta obra maestra una mano poderosa, una mano inteligente, ordenando y diseñando todo. Y dice la Biblia: y creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Iván, es más difícil ser incrédulo que ser creyente. Porque viendo cada amanecer la belleza de la naturaleza, está diciendo en cada amanecer: existo. Viendo los océanos, existo. Los científicos se vuelven locos. ¿Cómo es posible que habiendo 3 partes de agua en la tierra, cómo no se haya desbordado y se haya tragado la parte de tierra, una parte de tierra y 3 de agua?
Y dice Dios, y cuando hizo los mares estableció una ley y les dijo, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. ¿Con qué perfección la tierra está anunciando que Dios existe? Número 2, Dios habla por la creación, atención. Dios te habla por la creación. Número 2, Dios te habla por la conciencia. El juez interno que me dicta lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia, el guía, que te pita cuando haces cosas que no tienes que hacerlas y te empuja cuando omites lo bueno que tienes que hacer. Dios ha puesto en nosotros unos principios morales, una conciencia, y Dios te habla por la conciencia. Y en el día del juicio nadie podrá decir, es que yo no sabía, es que a mí nunca me has hablado. Y te dirá Dios, ¿cómo? ¿Te acuerdas cuando cogiste aquello que no tenías que coger y una voz dentro de ti te dijo, esto no está bien? ¿Te acuerdas cuando traicionabas? ¿Te acuerdas cuando te contaminabas? ¿Te acuerdas cuando mentías? ¿Te acuerdas cuando matabas? ¿Te acuerdas de aquella voz? Esa voz la puse yo en ti por medio de la conciencia. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Por eso te tienes que arrepentir, porque aunque tú creas que Dios no te ha hablado, Dios te habla cada mañana. Dios te habla a la tarde, Dios te habla por la noche. Dios siempre te está hablando. Otra cosa es que tú te hagas el sordo, otra cosa es que tú te hagas el desentendido. Y cuando te llama el pastor, ¿qué te crees? ¿Que te llamo yo? Vamos a ver, ¿vosotros creéis que a mí me es plato de gusto estar llamando a la gente como que fuera un guardia civil? Que se me meta mi algo en el bolso porque vengas al culto. Es que hay gente que se piensa que me hace a mí un favor. Es que hay gente que por venir a la iglesia piensa que a la iglesia le hace un favor. Que la iglesia sin ti sigue siendo iglesia. Que Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres nada. Pero bueno, vamos, que me haces un favor porque vengas a la iglesia. Pero que yo no tengo que pagar por tu alma. Que cada uno va a pagar por su alma. Yo pagaré por la mía. Y tú vas a pagar por la... Hombre, mi anhelo es tener el rebaño junto. Pero que nadie venga a la fuerza, que nadie venga por cumplir conmigo. Si vienes, ven por necesidad, porque entiendes que necesitas a Dios. ¿Cuántos lo creen? Por favor, pueden decir amén. Y a su nombre. Pero atención, la conciencia no es un guía infalible porque se puede adormecer y endurecer. La Biblia me habla de conciencias corrompidas y cauterizadas. Tito capítulo 1, verso 15 y 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2. Porque como golpes tanto a tu conciencia, al final la enmudeces. Por eso el arrepentimiento es una gracia que concede Dios a los que no se endurecen. ¿O qué te crees? ¿Que tú te arrepientes cuando quieras? No te confundas. Si tú empiezas a postergar, a alargar tu arrepentimiento, vas a hacer un callo en tu conciencia. Si tú empiezas a postergar veces que te has hecho un religioso, que te has convertido al sistema, que conoces el culto, la administración, lo que se canta, lo que se hace, pero estás ajeno al Dios del culto. Porque la conciencia se puede endurecer si no la dejas. Es como, la conciencia no es una lámpara, es un tragaluz. La conciencia es como una ventana que si está sucia no pasa el sol, no pasa la luz. Por eso es muy importante. Romanos capítulo 1, verso 20 dice: porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad sale claramente visible por medio de lo creado. Dice, de modo que no tienen excusa. Porque hay un testimonio fehaciente, que es la creación. Dice, de modo que no tienen excusa. Que nadie trate de tapar el sol con un dedo. Esta frase es una frase muy gitana, Iván. Que nadie trate de tapar el sol con un dedo. Dios existe porque mirando sus obras compruebas que hay un Dios que las ha creado. Amén. El nombre de Dios sea glorificado. Cuidado, que Dios te habla por tu conciencia, pero que si la golpeas llega el momento que la vas a endurecer. Y cuando endureces la conciencia, dice la Biblia, pero como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y en vez de honrar al Creador, honraron a las criaturas. Dice, Dios nos entregó, aquí esto es muy fuerte, ¿vale? Esto es para mayores de 18 años. Cuando Dios quita el freno moral, cuando Dios se aparta porque el hombre le rechaza,
Dios da un paso hacia atrás, deja de convencer, deja de sensibilizar y dice, porque Dios los entregó, número 1, a una mente reprobada. Número 2, a la concupiscencia de sus corazones. Y número 3, a pasiones desordenadas. Dice, para recibir en sí mismo el castigo por su extravío. Enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, desórdenes mentales. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Al matrimonio, que es algo instituido por Dios, y a la familia, desadaptados sociales, anticuados, fanáticos. A la sexualidad del matrimonio entre hombre y mujer, que es lo natural de toda la vida. Dicen que eso es de mentes retrógradas, desórdenes mentales, han perdido el norte, ya no tienen conciencia, no tienen principios morales, ponen lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, hacen de la luz tinieblas. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada, a la concupiscencia de sus corazones y a pasiones vergonzosas. Dice, de modo que deshonraron en sí mismos sus propios cuerpos, cambiando el uso natural, encendiéndose en sus lascivias, encendiéndose en sus lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y Dios los entregó al castigo por sus desórdenes, sida, anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es porque cuando Dios quita el freno de mano, el coche se cae. ¿Comprendéis? Hay un freno moral, pero cuando el hombre se endurece, Dios quita el freno de mano. ¿A que te endureces? ¿A que me rechazas? Vale, tú lo has querido. Ahí te entrego. Y cae en picado. Pero mientras el hombre no se endurezca y no pierda la capacidad de arrepentimiento, como decía la alabanza, todavía hay esperanza. Puedes arrepentirte. Pero tú, arrepiéntete. Como decía esa alabanza, todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se acerque. En Cristo está la salvación, todavía hay esperanza, todavía hay solución, y para todo el que se acerque. En Cristo está la salvación. Todavía tú no sabes de esa herida del pecado. Es la sangre de Jesús. ¡Fuertes aplausos! Os voy a decir algo muy serio. Escuchar el Evangelio tiene repercusiones eternas, porque ya no podrás decir, nadie me predicó, nadie me dijo, nadie me avisó. Te recordará el Señor, encenderá la pantalla, no sé cómo lo hará, que nadie te avisó. Sí te avisaste, pero tú te negaste a creer. Pero ojalá que te diga el Señor, pero claudicaste, fuiste humilde, te humillaste a la cruz y me recibiste y yo te perdoné en el nombre de Jesús. Pues gracias a Dios por este maravilloso culto, hermanos. Dios nos ha bendecido. ¿Cuánto ha salido de la ofrenda? Sí, lo sé yo.